Hola, hola Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos Pues muy todos bien, a este doctor. ¿Tú cóctel. cómo estás, mi querido Bien, muy Ulises? bien, muy bien, muchas Eh, gracias. Aquí, ya por terminar la semanita que ha estado bastante fuerte, pero bueno, todo muy bien. Y bueno, pues nada, hoy tenemos un tema muy interesante, Paco, habla de los famosos KPIs, ¿no? Los Key Performance Indicator, que bueno, pues cualquier ejecutivo, cualquier directivo o gerente debe tener en cuenta para su gestión empresarial. Y la importancia, ¿no?, de contar con estos indicadores, que no es cualquier indicador, es un indicador clave del desempeño, porque confundimos los indicadores tradicionales con un indicador clave del desempeño. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Bonita tarde, Fanny, querido Paquito, ¿cómo están? Hola a todas y a todos los que nos acompañan. Súper. buenas, Enriquito. Sí, sí, Uli, pues bueno, ya que entró Enriquito, pues ¿qué te parece si le pedimos que a bote pronto se meta luego, ¿no? Está comentando Al la tema, ¿no? importancia, Claro. Ulises, sobre los Claro, KPIs, Enrique. muy bien. Sí, bueno, pues el tema y para ustedes y para todos los que nos acompañan, volvemos a la frase clásica, ¿no? Todo aquello que no se mide, pues no es mejorable, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, pues un indicador clave de desempeño para un líder en su fundamentación para la toma de decisiones, pues estos deben ser cruciales, ¿no? Porque pues a veces tenemos KPIs, vamos a decirlo así, y no se trata de eso, ¿no? ¿Cuáles serían? Y clasificarlos, porque bueno, pues el líder en primer lugar debe tener una visión, llamémosle sistémica, 360, y tener obviamente en cuenta todos los aspectos, ¿no? Parafraseando a Ulises, todo en el radar, ¿no? Entonces, esos KPIs, pues bueno, desde la parte financiera, ¿verdad? Desde la parte operativa, desde la parte tecnológica, obviamente la parte humana, ¿no? Y digo, y obviamente, pues aquí en el cóctel de negocios, pues este liderazgo lo enfocamos a la parte de un proceso de liderazgo ejecutivo y empresarial, pero pues obviamente también desde las soft skills, que bueno, pues muchos nos gustan, también el líder, pues bueno, como guía, el líder como el liderazgo que ejerce la opinión, el líder en el formar a las demás personas, y pues bueno, se va conformando en esta parte. ¿Por qué? Porque bueno, la capacidad de influencia del líder, que sería con su comunicación, con su asertividad, con su empatía, con su emocionalidad, y yo creo que lo compartimos en este foro, también con Patti lo hemos hecho, el ser docentes, ¿no? Vamos a llamarlo así, o capacitadores. Hay una característica del liderazgo que se llama altruismo, ¿no? O sea, no cualquiera emprende el papel de formar, aunque por esto nos paguen, porque pues bien dicen por ahí que perfil no define vocación, ¿no? Entonces, a esto me refiero que, por ejemplo, en esa parte cualitativa, esa sensibilidad, tenemos que ser altruistas en el compartir conocimiento, en el invertir nuestra energía. Y bueno, ya estaríamos ahí hablando también, ¿verdad?, de otros procesos de indicadores, ¿no? Como esta parte del número de impacto en las personas, evidencias o testimonios de impacto en cambio de vida, ¿no? Mucho de lo que hemos manejado en el coaching, pues también ahí se ejerce el liderazgo. Y hoy, precisamente en la mañana en la oficina, estábamos sacando ahí algunos datos, alguna numeralia, ya hacia el fin de año, bueno, pues cuál fue el producto más vendido, a qué mercado lo mandamos, pero sacamos un número de y a cuántas personas hemos impactado este año. Enrique, presencial o virtual, frente a cuántas personas ha estado. Y ese es un indicador cuanti, pero de ahí, pues en mucho con quién se sostuvo la relación, quién te habló me influiste de manera positiva, tomé esta decisión a partir de algo que te escuché. Y bueno, aquí el indicador juega entre lo quanti y lo quali, entre lo soft y lo hard, ¿verdad? Yo creo que es empezar a establecer, pero también el líder como visor de un plan de vida y carrera, pues a dónde está llevando precisamente su trayectoria, y esos indicadores alimenten de esa información clave para corregir, para motivarse y para ir más allá o dar seguimiento a las metas, ¿no? Yo haría ese primer apunte. ¿Cómo lo ven? Buenísimo, buenísimo, efectivamente, ¿no? Incluso también yo quisiera comentar algo importante y diferenciador de lo que es un KPI, porque una cosa es un Sí, KPI y otra cosa es una métrica. por O sea, son supuesto. cosas diferentes. Una métrica es una medición de alguna actividad o de algún elemento particular que tenemos en la Puntual. organización.
Pero el KPI es un indicador clave, que Sí. a donde está orientado es precisamente a medir el rendimiento, el desempeño de particularmente una actividad, una tarea que nos lleva al objetivo de la organización, objetivo estratégico de la organización, y que Así incluso es. va midiendo el desempeño que va teniendo esa estrategia en particular. Entonces, no se trata solamente de tener métricas. Digo, Ujú. ¿cuántas veces nos ha pasado que llegamos a las empresas y dices, bueno, ¿cómo te mides, no? Y sacan los estados financieros y sacan, bueno, un montón de información, un paquete así de información que por supuesto nadie Ujú. lee, porque son tantas métricas, son tantos indicadores, pero aquí lo interesante es, bueno, ¿cómo filtramos? ¿Cómo podemos saber cuál es el indicador clave? ¿Cuál es el Ujú. indicador que tienes que estar monitoreando, que te ayuda y contribuye al cumplimiento de la estrategia o que está midiendo que la estrategia se está logrando? Y ese Así es es. el KPI, ¿no? Así es, así es. Y mucho en esto, perdón, atropellada, Paquito, en efecto, hay que tener una visión de las estrategias, ¿no? O sea, si tenemos una estrategia de calidad y calidez en el servicio, o servicio con calidad y calidez, como le queramos llamar, pues bueno, un indicador clave pues, es la satisfacción, medida en no quejas, en recomendabilidad, ¿verdad? Y obviamente satisfacción, ¿no? Se me ocurre. Y eso pues va abonando a que los pasos que estamos dando pues son importantes, ¿no? Otro indicador clave de capital humano, bueno, pues sería para esto que bien dice Ulises, la estrategia que yo le llamaría retención de talento. Bueno, pues también ese indicador retención de talento lo puedo fundamentar en 2, 3 variables que me diga, bueno, me siento reconocido, considero que hay justeza en la retribución y por otro lado un plan de vida y carrera que me hace tener el engagement suficiente, ¿no? Más o menos así, ¿no? Bueno, creo que, si me permiten, Adelante, Paquito. me ocuparía y me preocuparía en varias situaciones, ¿no? Primera, una organización, una empresa lucrativa está inmersa, está dentro de un ecosistema Así es. económico, ¿no? Si hablamos solamente de empresas lucrativas, bueno, pues ahí, como bien dices, Enrique, lo podríamos clasificar por micro, pequeña, mediana empresa, ¿no? Entonces, no es lo mismo una microempresa en un ciclo de vida de abundancia que una microempresa en un ciclo económico de escasez, Claro, ¿no? claro, claro. Y eso va a depender también de muchos factores como el conocimiento del emprendedor, la emprendedora, etcétera, etcétera. Por otro lado, creo que va a depender de en qué parte de la cadena de suministro se encuentre esa organización, esa empresa. Si es fabricante, proveedor, si es fabricante, comprador de un proveedor, si es un canal de distribución, ¿no? Ahí Ujú. esto, y bueno, y por último, cuarto elemento, va a depender pues del estatus propio de la propia organización, valga la cacofonía, en su estadio, en su etapa actual. Está creciendo, está estable, está decreciendo a punto de estrellarse contra su propio punto de equilibrio, o ya superó, ya traspasó el punto de equilibrio y entre más vende, más pierde. Entonces yo creo que hay la condicional del contexto, la situación y todo eso. Y con estos 4 o 5 elementos me gustaría contrastarlo analógicamente contra el cuerpo humano, porque Ujú. yo creo que quien defina los KPIs pues debería de estar pensando, sí como un biólogo, sí como un médico, médica, ¿no? Doctores, Ulises y tú, ¿verdad? Según la ley de profesiones, ¿no? El médico puede tener doctorado, bueno, es otra cosa. Pero si pensamos como médico en los sistemas del organismo humano, pues yo pensaría en qué momento dejan de funcionar cualquiera de los sistemas y subsistemas del cuerpo humano. Ujú. Pues yo diría mortum est, ¿verdad? Es cosa de tiempo que si alguno falla, pues se va a concatenar y va a explotar un efecto de reacción en cadena y es cosa de tiempo que fallen todos. Y ¡pum! Mortum est, ¿no? Si yo tomo esas analogías,
pues veremos que no es lo mismo como médico analizar un paciente que viene a medicina preventiva que a medicina correctiva o que ya entra a urgencias, ¿no? Y Claro. muchas veces hay pacientes que ni están enterados que ya deberían de ir antier a urgencias, ¿no? Exacto. Porque entre más venden, más pierden, o sea, cosas de ese tipo. Bueno, yo quisiera nada más contrastar con lo anterior, el decir, imagínense con esas metáforas anteriores, que hay el médico que tiene un paciente y que el paciente está en la plancha del quirófano, ¿no? Y le habla a su enfermera de apoyo y le dice, doctor, 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 no tenemos un paciente que está con un ataque al miocardio en la plancha del quirófano, huélele porque pues ahí yo razonaría en ese sentido de urgencia, ¿cuánto tiempo tiene el doctor para que asumiendo que el quirófano tiene los elementos, oxígeno, etcétera, etcétera, para aplicar la declaración hipocrática, salvar con calidad de vida al paciente, pues cuántos segundos, cuántos minutos máximo tiene para hacerle qué pruebas, ¿no? Y yo les preguntaría a colegas, ¿no? Igual a los que están aquí en la sala hoy, igual a los que están en YouTube, en esa condición de urgencia, ¿qué es lo que tú como médico le tomarías al paciente antes de intervenirlo? Porque habría doctores pues que tienen el título no sé de dónde, ¿verdad? De dónde lo ganaron, que llegan y pues le aplican directamente a la acción, sin haber tomado si es diabético, etcétera, etcétera. Pero déjenme hacer el ejercicio, Uli, Enriquito. ¿Qué le medirían ustedes a un paciente si ustedes fueran los médicos? Doctores son Claro, o los, sea, me cuáles queda son los claro. signos vitales, ¿no? O sea, ¿Cuáles es son tener esos signos no sé, vitales 4 o 6 diagnósticos, ¿no? máximo, Uli, para Por sí, proceder? Claro, Porque primero, ¿cuánto tiempo tiene una vez que el doctor esté en el quirófano para rescatar con calidad de vida al paciente? claro, o sea, es de ¿Cuánto inmediato, o sea, tiempo? tiene unos minutos, tiene unos segundos, no 4, sé. 6 dicen por ahí los manuales, Claro. máximo, ¿no? En esa condición que no está bajo control del médico, ¿qué debe de medir, qué signos vitales debe de medir el médico? Pues para tomar condiciones de acción previa a la acción. exacto. ¿Cuáles Sí, no, son pues esos que signos vitales? tu presión arterial, tu Ah, oxigenación, el palomita, ritmo cardíaco. si fuera un escape ¿No? room, ya pasabas al siguiente nivel, Enriquito. La presión, Claro, por supuesto. ¿Qué más? la parte de la oxigenación, el La ritmo oxigenación, cardíaco, ¿no? ¿verdad? La Este, respiración. Bueno, si fue muy abusado en lo que iba rumbo al quirófano, le pide a la enfermera que le tome el tipo de sangre, ¿no? El nivel de oxigenación, etcétera, ¿verdad? Que le tome, pues, ahí un electro, si fuera posible, y pues ya llega poniéndose los guantes y tal vez va a operar a corazón abierto para ponerle un traspaso, ¿no? Un aparato para arreglar el corazón y que bombee la sangre otra vez al sistema. Pero imagínate, cuántas empresas micro, pequeñas, independientemente de su cadena de suministro, independientemente de su mercado o su situación económica, financiera o laboral, saben prever una condición de urgencia, una condición de riesgo, ¿no? O sea, porque las ventas van creciendo, chupe, fiestas, cumpleaños, se relaja la organización, ¿no? así es. Pero no es cierto que estos signos vitales, alguien que tiene pericia, no astucia, debería cuando menos esos 4 que mencionó Enrique Ulises, estarlos midiendo 3 veces al día. ¿Por qué? Claro. Porque son vitales. Claro, tienes que estar midiendo Porque tu eso ritmo va a depender cardíaco, el la resto. Si no hay temperatura, oxígeno, oxigenación, ¿no? Claro. si no hay O sea, presión, bueno, ¿cuáles son esos indicadores claves que te dicen, bueno, cómo está el paciente, ¿no? O sea, cómo está la organización, cómo puedes saber en un vistazo, sin invertir mucho tiempo, el estatus de la organización, ¿no? y mejor Ah, aún, aunque seas pyme o gran empresa, si tienes monitores que le puedan decir al médico, y hay estos chunchitos que te lo dan gratis, ¿verdad? Bueno, gratis es un decir, ¿verdad? No hay nada gratis. Pero bueno, a precio cero, a
valor agregado altísimo, pues ya le pueden estar informando a alguien algo. En el caso de una organización, una base de datos, un registro, un RP, cosas de ese tipo, que les pueden estar spoteando. Entonces yo creo que un signo vital, si me permite la analogía, KPI, pues tendría que armonizarte de acuerdo a 3 ciclos de acción de la empresa, antes, durante y después. Entonces, la Claro. prevención, que es algo que muy pocas empresas, inclusive muy grandes empresas, lo tienen, ¿no? Pues no hacen simulación de prevención, no hacen simulacros, no hacen simuladores, no hacen pronósticos, no hacen presupuestos, no lo toman los signos vitales del qué pasaría si, no hacen escenarios, no hacen caminos. Tan así que un paciente normal, ¿cuántas veces va al dentista o al oculista preventivamente? O al médico general o al internista. Cero en nuestra cultura latina, ¿verdad? O sea, vamos hasta que me duele la muela, pues ya tienes caries, man, ¿no? Voy hasta que ya no veo bien la película. Bueno, ya la corrección, la reacción es el signo vital que estamos usando. Y eso, además de doloroso, puede ser la ignorancia, nos puede llevar a ir a la farmacia y pedir al chico o a la chica en la farmacia que nos recete, error sobre error, y el avión va de picada y el piloto le acelera. Entonces yo creo, como bien decías Ulises, que para pasarles el micrófono, el indicador de desempeño, ¿contra qué debe de ir? ¿Contra qué se debe de contrastar? Y bien lo dijeron los dos. Primerísimo con la promesa de valor. Y si la promesa de valor es el qué quiero ser, la visión del negocio, entre otras cosas, pues yo he de comparar esos signos vitales contra lo que prometo. Porque si lo prometo a mis clientes externos, por decir algo, pues es lo principal que dices, Enrique, debo de medir, ¿no? Oye, tengo clientes suficientes para amortiguar costos y gastos, las inversiones, las deudas, sí o no. Sí es un KPI, no, deberíamos de conceptualizar el KRI, porque el KPI mide tal vez lo propositivo que debo de cumplir contra algo que me propongo, un objetivo, dijeron, ¿no? Una meta. ¿Y el riesgo? ¿Y qué pasa si eso no pasa? Y van juntitos. Las dos acciones van en prevención, ¿no es cierto? Y bueno, si de la visión se bajan ya objetivos que dice Ulises de corte estratégico, es decir, para largo plazo, yo creo que ahí entra lo vital, no tantos indicadores que podría tomar un médico de un paciente o alguien de una empresa, ¿no? Digo, al final del día yo creo que el dilema, dices Enrique, que dónde incrusto la medición del KPI diagonal KRI, al objetivo o a la estrategia, o a los dos, o cuándo lo pongo, antes de definir la estrategia o después de haber definido la estrategia, porque objetivo y estrategia en un proceso administrativo son pasivos, van de planeación y organización, aguantan el papel, se hacen en el escritorio, antes de la acción, ¿no? Entonces, pues esos dilemas que mucha gente no conceptualiza, ¿dónde pongo el instrumento para que me monitoree los signos vitales y me pueda dar los indicadores, ¿no? Bueno, paso el micrófono porque está muy emocionante el No, tema. y en pro a lo que estás comentando, Paco, bueno, definitivo, ¿no? O sea, yo creo que se definen objetivos y estrategias y de ahí se definirán pues, los indicadores que nos están midiendo el Yo desempeño estoy que de está acuerdo teniendo con esa eso. estrategia, ¿no? Bajo esa lógica. Porque los mides en la Pero ruta que marca la en la estrategia, ruta ¿no? que marcaste, en la estrategia, esa Claro, es la claro. idea, ¿no? Y ver si El vas en la camino ruta estratégico. correcta o te estás equivocando, ¿no? Entonces, bueno, Tutocho. de ahí está. O sea, ahí está ya la respuesta. Pero aquí lo interesante es, ¿qué características debe tener un indicador para llamarse un indicador? Y particularmente un indicador clave, como bien dices, o sea, está midiendo la presión, está midiendo el ritmo cardíaco, está midiendo las utilidades, está midiendo el desempeño que está teniendo la organización, pues en su gestión. Pero aquí hay varias características que tienen que ser fundamentales para hablar de un KPI. O sea, vamos a empezar porque un KPI tiene que ser sencillo.
Tiene que ser fácil de leer y fácil de interpretar. O sea, basta con voltearlo a ver para saber si vas en lo correcto o no. Segundo, o sea, un indicador tiene que detonar una acción, porque si no detona una acción, no sirve para nada. O sea, lo más interesante de un KPI es que al momento que lo ves, o sea, te da toda la información que requieres para tomar una decisión. Y eso implicará entonces lo que bien decías, o sea, este indicador debe de tener parámetros, donde cómo sé que estoy bien, cómo sé que estoy mal. Y el ejemplo más sencillo es cuando te subes al auto, ¿no? ¿Qué es lo primero que ves cuando te subes al auto? El tablero. ¿Y qué te dice el Ujú. tablero? La Que, información necesaria para que puedas manejar la máquina. ¿Sí me explico? Y que vayas en el rumbo correcto. O sea, te está diciendo la velocidad, el tacómetro, ¿no? Tienes gasolina, la temperatura, etcétera, ¿no? Y lo más interesante es que deben de tener un punto de referencia. Claro. Por ejemplo, ¿sí? En este caso, en el automóvil, bueno, vas en el coche y vas a 100 kilómetros por hora, pero el punto de referencia es externo. Te está Ujú. diciendo el plato en la calle que tienes que un límite máximo de 80 kilómetros por hora. ¿Qué haces? Vas a 100, dice 80 allá afuera, ¿aceleras? No, desaceleras. Pues ya me pasé del límite de velocidad. O sencillamente no tienes gasolina y ¿qué? ¿Sales a la pista? No, detona una acción. Tienes que ir a la estación de servicio y recargar la gasolina. Entonces, bajo esta lógica, ¿sí? Trasladándolo a la organización, un indicador tiene que tener no solamente los parámetros de medición, sino un punto de referencia que te diga, vas bien, vas mal. Y entonces, de esa forma se puede dibujar el indicador con colores, pues, de tipo semáforo, ¿no? Bueno, si está en verde, pues adelante, ¿no? Y si está en amarillo, precaución, si está en rojo, detente. ¿Por qué? Porque te está gritando el indicador, algo está sucediendo mal. Pero la característica importante es que tiene que ser como el tablero del auto. Lo ves en un vistazo y si todo está apagado, bueno, pues vamos para adelante. Pero si de repente se empiezan a encender los foquitos, es que algo no está funcionando correctamente. Y entonces detonará una acción. Claro, claro, por aquí supuesto. José González me está preguntando algo, si quieres, Enriquito, lo tomas, Enrique, o lo tomo yo, ¿no? Por un lado, en Adelante, el chat Paquito. nos dice tomar sus signos básicos como respiración, ritmo cardíaco y temperatura. Por supuesto, nuestro querido Pepe, ¿verdad? Y en las preguntas nos dice Paco, las organizaciones están ocupadas en operar y sacar los pendientes, que luego no tienen tiempo para analizar los KPIs. ¿Qué hacer entonces? ¿Tú qué opinas, Enriquito? Y si quieres, opine y yo doy mi Bueno, punto de vista. ¿Qué hacer aquí la parte entonces, de, no? bueno, en efecto, eh, lo importante y lo urgente, volveríamos a plantearlo ahí, ¿no? Digo, una parte operativa que a lo mejor ya se vuelve una cotidianeidad, que bueno, en algún momento no quiere decir que sea mala, pero si solo nos centramos en eso, pues nos va a llegar el fin de año, el fin de trimestre y no vamos a estar analizando más que, pues bueno, resultados más que indicadores que nos hacen tener cierto rumbo, pero que a lo mejor si no van bien orientados, si no están bien medidos o como dice Ulises, no detonaron alguna acción, pues es una información que se queda ahí y nos deja, digamos, en la inacción de podernos mover a un plano mucho más importante, ¿no? Entonces, en efecto, pues lo que tenemos que hacer siempre, y hablando del factor tiempo, yo siempre he dicho, cuando sentimos que vamos en una vertiginosa caída y como decías, Paquito, va el avión para abajo y todavía le aceleras, alto, ¿no? O sea, yo he dicho que siempre en México tenemos dos paradigmas. Uno es no tengo dinero, que podríamos hacer una disertación doctoral al respecto, y la otra es no tengo tiempo, ¿no? Que esa sí no se la compro a nadie, ¿no? Y hablando de este proceso, bueno, cuando sentimos que la cotidianeidad nos invade, pues esta, no solo operamos lo urgente, no solo desplazamos situaciones clave a quitarles la calidad importante, y todo tratarlo de ir sacando, y cuando la bola de nieve, pues ahí vamos siendo parte de, hasta que chocamos con el árbol y salen nuestros piecitos volando, ¿verdad? Con todo y cuerpecito, el punto importante es decir, ¿dónde hago un alto? Y dónde vuelvo a recalibrar precisamente la estrategia para que estos indicadores realmente cumplan de nuevo su función de aportar elementos decisores, ¿no? Entonces, a lo que voy es cuando siento que la urgencia me invade, alto en el camino. Y hablabas de riesgos y también va algo de un poco la cuestión de conflicto-crisis, ¿no? Cuando el conflicto o la crisis empieza a invadirnos, alto. O sea,
Es algo que siempre también recomiendo a mis clientes. Para, ¿no? Me describen, es que le hemos venido haciendo así, nos está pasando todo lo otro aquello y brum, se va en play y les digo, no, pues espérame, en algún momento tenemos que poner un alto para ver qué terreno estamos pisando y a partir de ahí volverle a dar sentido, pues no solo a los indicadores, sino si realmente tengo que sobre la marcha, como bien decían, realinear el camino, ¿no? Fíjate, yo le complementaría lo que bien dice, estoy muy de acuerdo con Enrique Ulises, es, híjole, mano, ¿no? Estamos ahí en ese falso sentido de urgencia. Todo es para hoy, ¿verdad? Todo es para hoy. Y Sí, me claro. da la idea de que el empresario es rico y la empresa es pobre. O sea, jala para su molino, ¿no? Y lo vemos en muchos indicadores, nunca sufre, siempre come bien, es el primero en comer, los empleados al último, es el primero en cobrar el sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son indicadores de miopía inclusive, ¿no? Pero ahí, José, yo te diría, uy, bueno, es que hoy somos lo que decidimos hacer desde ayer, José, primero. Y eso es parte de la ecología, del ecosistema de las decisiones que menciona Enrique, ¿no? Entonces, a mí me preocupa una persona con ese falso sentido de urgencia cuando le decimos, oye, ¿y tienes planeación estratégica? Claro, en una entrevista en el restaurante, oye, ¿y tienes pronóstico? Pero por supuesto, y la cultura de tu gente, no, está todo mecate y todo. Entonces, ¿para qué me invitas a mí como consultor externo, no? ¿No? ¿En qué te puedo ayudar? Pues, ¿quieres que yo pague la comida o que por el ego, no? Y cuando ya vamos al prediagnóstico, es decir, a ver, walk the talk, y nos metemos a hacer la radiografía, así como el médico te da, a ver, pues ya te oí que traes el dolor acá, pero déjame sacarte algunos estudios, ¿verdad? Químicos de laboratorio, radio, para que yo tome y encuadre lo que dice Ulises contra pues, las mejores prácticas, los indicadores que debe tener el cuerpo humano, punto. Seas gordo, chaparro, ruso, ¿no? Mexicano, lo que sea, pues el cuerpo humano tiene signos vitales similares en un umbral similar por ser un ser humano. Pero mira, José, lo Pero peor bueno, que yo también, veo ajá, es que, déjame un segundito, Lee. Eh, hay autores que nos han enseñado muchísimo, y entre ellos el gran doctor Covey, ¿no? Y te pregunto, José, les pregunto a todos, en un sentido como el que estás mencionando, de una empresa que opera y no planea, nada más ejecuta y no sabe a dónde va, pues primero, como Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Como Séneca, el que no sabe a dónde va, cualquier viento lo va a llevar, etcétera. Alicia en el País de las Maravillas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero preguntaría lo que dice Covey en su libro de los 7 hábitos. En un día normal, José, estos empresarios que nada más ejecutan y no planean o no ejecutan de acuerdo a la planeación, ¿qué hacen primero, lo urgente o lo inmediato? Y me detengo 2 segundos nada más para que reflexione. Segunda pregunta que yo hago y que hemos construido aquí en el claustro, en el café para nuestros clientes. Esa no es mía, es del equipo. Está bien, eso es lo que haces. Segundo, dices, hay que poner un benchmark, Ulises. ¿Qué deberías de hacer primero? ¿Lo urgente o lo inmediato? Y la respuesta que hemos encontrado es ninguna de las dos. Lo importante. Y aquí Kotler nos regala una definición que hemos peloteado en el cóctel muchas veces. Es más importante hacerlo estratégicamente ético y correcto que lo inmediatamente rentable. Así es. Digo, al final del día, si vemos eso, José, pues espero que te dé una respuesta, ¿no? Y la respuesta que yo le doy a los clientes que los veo en esa condición, José, es, pues te doy 2 malas noticias, una mala y una pésima. ¿Por qué la empresa va de picada? Pues por ti, porque ni siquiera el líder, es un capataz que ni siquiera sabe a dónde va a ir. Entonces, ¿cómo sabes que tus actos de día a día te van a llevar a una condición superior, ética y rentable, en poco tiempo? Pues entonces, en el pecado llevas la penitencia. Y es ahí donde entramos los externos como consejeros y consultores. A ver, papá, tranquilo. Por eso primero la escalera se barre más fácil de arriba para abajo. Tengo que comenzar contigo. Eres la cabeza. Y si no cambiamos esa cultura en ti, pues, no, hombre, pues ve a un psiquiatra, porque yo no soy psiquiatra.
¿no? Yo soy estratega de empresa, punto, y eso es rudeza, como médico de campo de guerra. Perdón, Ulises, te paso el micrófono. No, está muy bien, Paco. De hecho, incluso, o sea, en pro a lo que comentaba José, ¿no? Efectivamente, tenemos cosas que son importantes y cosas que son urgentes. Y me parece que en la cotidianidad de las cosas, pues nos envolvemos en la operación, nos mantenemos en la operación, y lo que termina sucediendo es que no volteamos a ver lo que es estratégico o lo que es verdaderamente importante. Y ahí es donde nos perdemos, ¿no? Ujú. Y es precisamente el punto. Donde tienes que darte un momento en hacer una pausa para voltear a ver lo estratégico y no dejarte llevar por lo táctico, que esa es la parte sencilla, ¿no? O sea, lo Los táctico nos signos devora, la vitales, los operación, factores sí, claves del éxito, o críticos del pero de éxito, cuando en ¿no? cuando vale la pena hacer un alto y decir, bueno, a ver cómo vamos, ¿no? Maravilloso, Claro. Entonces, sí. ahí está la parte importante. Entonces, digo, tratando de contestar la pregunta, ¿no? Y volviendo al tema de los KPIs, esa es la intención, o sea, que de cuando en cuando hagamos un alto y voltemos a ver estos signos vitales para ver si verdaderamente la organización va como quisiéramos que fuera o no. Realmente la estrategia va hacia el camino correcto. Y lo que comentaba Enrique al principio, yo creo que podemos tener un conjunto de KPIs que no necesariamente es la parte financiera, que es el error Ujú. típico, ¿no? Nos Claro. centramos solamente a la información derivada de los estados financieros y saber si estamos en la utilidad, si estamos, ¿no?, con una buena rentabilidad, pero no volteamos a ver indicadores muy importantes, por ejemplo, del talento humano. ¿Cómo está mi rotación? ¿Cuánta Ujú. gente, no, está entrando? ¿Cuánta gente está saliendo? ¿Por qué razón está saliendo? A lo mejor la cultura o el clima organizacional no es el adecuado, y estos indicadores me ayudan a tomar estas decisiones, ¿no? Y Así así es. para cada una de las áreas de la organización donde está involucrada la estrategia, porque la estrategia no solamente es de un departamento o no es de un área. O sea, la estrategia es integral, o sea, voltea a ver a todas las áreas de la organización. Entonces, me parece que es crítico y fundamental que tengamos estos momentos de revisión. Y tienes una revisión rápida, porque tampoco se trata de hacer un alto. Lo que decíamos, ¿no? Volteas a ver el tablero del coche y rápido, rápido, te Buenísimo. enteras cómo está la Tomas decisión. situación y ya está. Pero si de repente un foquito rojo se enciende, bueno, pues es momento de hacer una pausa, ¿no? Así es. ¿Vale? Y Así atender. Así es, por supuesto, y dentro de pues bueno, como bien lo dices, y haciendo el análisis, ¿cuál sería pues nuestro tablero de control con estos indicadores, ¿no? Entonces, en una empresa, pues bueno, esta parte importante y obviamente de nuevo en el foco del líder, ¿sí? En el foco del líder, que es aquello que le va a permitir trabajar con esta parte de la decisión. Y hace ratito que mencionaban, por un lado, la estrategia y por otro lado, la parte, llamémosle, operativa. Bueno, pues en qué momento comenzamos a distinguir precisamente de una estrategia, cuáles son sus indicadores clave, pero de alguna incidencia, también cuál sería como el operativo, ¿no? Como hablando de estos dos niveles que no dejan de ser clave, pero o en la estrategia o en la operación, de todos modos, tomando eso que dice Ulises, nos hace precisamente oír una acción o ya más profundamente una revaloración, etcétera, 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 ¿no? Porque también en el ejemplo del cuerpo que decías, Paquito, bueno, ya vi que tienes el dolor aquí, y el cuerpo como sistema, podríamos decir, bueno, a lo mejor hay 5 indicadores clave, ¿no? La parte, no sé, del potasio, ya hablando, decías, una química sanguínea, la parte de triglicéridos, colesterol y azúcar, más la oxigenación, más la parte del ritmo cardíaco, etcétera, esos pudieran ser clave, pero uno más a fondo, o sea, si ya identifico que el sistema, pues me marca ciertas cosas bien, pero sigue el dolor, ya hablaríamos de marcadores, como hasta dicen médicamente, o indicadores más precisos, ¿no? Bueno, oye, en los básicos me dice que la maquinaria anda bien, pero sigue el malestar. Entonces, bueno, tendría yo que puntualizar un poco más cuáles también serían esos, y si me permiten el término que acabo de inventar, pues subindicadores que también me irían como dirección o no. Bueno, todo salió bien, pero puede ser un agotamiento, mayor ácido láctico en el músculo, qué actividad llegaste a tener, tuviste un esfuerzo mayor, te caíste y entonces empezamos a interrogar Cargaste sobre mal otros algo, indicadores. ¿no? Exacto, ¿no? Porque los primeros no me sale, ¿no? Entonces la empresa puede decir, no, financieramente estoy bien, no tengo rotación
de personal, bueno, se está vendiendo el producto, abarqué mercado, sí, mi chavo, pero tienes un clima laboral del nabo, ¿no? Entonces, y eso tarde que temprano va a ir en detrimento. Entonces, si en lo general yo veo que las cosas están bien, pero sigue un síntoma o un proceso apareciendo, pues bueno, tengo que irme a otras mediciones más precisas que una vez que brincan o que votan o que se obtiene el resultado, pues tienen el mismo efecto de decir qué acción detona y qué caminito voy a seguir, ¿no? Y fíjate, y hay un cliente, caso real, donde nos enfrentamos y le entrevistamos al cliente en el café, primera entrevista, ¿no? Que nos conozca, etcétera, ¿no? ¿Y cómo están tus ventas? ¿Está creciendo? ¿Están estables o están decreciendo? No, pues estoy creciendo. Como dice Ulises, ¿respecto a qué? Ah, no, respecto a mí mismo en meses pasados. Pues primera sensación, pues bravo, ¿verdad? ¿No? ¿Me lo puedes demostrar en papeles? Bueno, pero ese es bueno, es suficiente. Imagínate que el cliente dice, es que mis ventas crecieron el 10% del mes pasado aquí, ¿no? Claro. Hoy en el periódico que les compartí decían las ventas de automóviles crecieron de septiembre, de agosto del año pasado respecto a agosto de este año 32%, 37%. Bueno, tengo una referencia, una métrica. Y le preguntamos al cliente, bueno, ¿y cuánto creció el mercado? Claro. Y descubrimos que el mercado creció 15%. Y pues estás perdiendo 5% de posición competitiva. Tú deberías de crecer cuando menos a la tasa del crecimiento del mercado. Uh-huh. Porque por unidad de tiempo, entre más vendes, menos vas a ganar participación en el mercado. Y eso, traducido a KPIs, quiere decir que tus clientes leales se van a ir con la competencia. Punto. Así de sencillo, es cosa de tiempo. La promesa de valor del cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate, con esto que se marca, debemos de comprender que el KPI alineado al objetivo y a la estrategia, pues tiene que ser primero de la alta dirección. Claro. Y de ahí se desdoblan los segundos, terceros niveles más tácticos, más operaciones que sugieres, Enrique. Con eso se resuelve una duda. ¿Los KPI son de la alta dirección? Sí, al inicio, pero cada director los pone, cada gerente toma de esos, como el balance scorecard, ¿verdad? Y los va desdoblando para ver los Los va signos bajando, visuales ¿no? y los va bajando, los va bajando, los va bajando, ¿no? Entonces, un KPI nos sirve para evaluar. Uh-huh. Uh-huh. Y evaluar quiere decir lo que ya pasó. Pero también me debe servir para evaluar lo que dice Ulises, al pronóstico, al futuro, a mi planeación, al objetivo, a la visión, y cómo me estoy desempeñando hoy respecto a lo que quiero lograr, ¿no? Segundo, nos debe de servir para tomar decisiones documentadas, no viscerales, no de sensación, no de que percibo. Por eso es importantísimo que la gente de marketing, un KPI es tráeme inteligencia comercial, estados financieros de la competencia éticamente, esto que llamamos business intelligence, ¿no? Oye, Ajá. pero el financiero, no, el financiero es de aquí de casa, es de la tesorería. Tu marketing tienes que tomar la voz del mercado, y entre ello es qué tanto sabes de la competencia, por ejemplo. Entonces ya, Ulises, ya hacemos un benchmarking externo. Yo me contrasto mis resultados o mi planeación contra la competencia, pero mejor aún, ¿verdad? La dirección general me tiene que extraer KPIs de la industria y del mundo por variable que quiero analizar. Por ejemplo, rentabilidad. A ver, yo vendo llantas, no me importa que me contrastes nada más con los que venden llantas, un centro de llantero. A mí me interesa en el mundo quién da mejor cash, ¿no? ¿Quién es más rentable? ¿Quién me da mejor proporción de utilidad neta, ventas netas, ¿no? O de retorno sobre activos. A ver, a mí dime, no me importa si vende ropa y yo vendo llantas. Y eso que le llamamos mejores prácticas es otra comparación. Y la sorpresa es que los directores no saben trabajar con KPIs en planeación, con umbrales. Y nada más se contratan, si bien nos va, contra periodos anteriores de sí mismos. Y entonces aquí entra pues la administración por brechas y lo que decías en el foro dos antes, Ulises, pues el cash is king, ¿verdad? ¿Cuántos de nuestros clientes te dicen lo primero y lo traen aquí todos en la organización?
¿Estoy Claro, generando cash sí, éticamente hoy o ayer o no? o no, O no, claro. punto, ¿verdad? No, y bueno, mira, una de las preguntas que te hace José Enrique, de si es válido que el KPI lo puedas comparar contra la industria. Y la respuesta es sí, claro. De hecho, es muy válido. O sea, los grandes KPIs, eh, uno de los indicadores fundamentales, y claro que lo comparamos, que puede ser, por ejemplo, el EBITDA, lo comparamos contra la Ajá. industria, contra el sector, para saber si voy bien o voy mal. Incluso quiero que sepas que hay muchas empresas calificadoras que se dedican a estar monitoreando estos KPIs generales como el EBITDA, por ejemplo, ¿no? Tenemos a Fortune Sí. 500, tenemos a Moody's, tenemos, bueno, o sea, es Standard Poor's, etcétera, que te van dando estos indicadores para que te puedas comparar con la industria. Te dicen, bueno, mira, en la industria, ¿no? Metalmecánica es esto, en la de servicios puede ser esto otro, y así sucesivamente, y te da un parámetro para saber si estás en lo correcto o no estás en lo correcto. Te da un punto de vista, una referencia, y Buenísimo, es buenísimo. precisamente ese visor Claro. externo que te da la luz de que lo que estás haciendo vas bien, vas por buen camino o de plano vas Y muy mal, ¿no? así ¿Invertirías tú es. en una empresa? ¿No? Que es una Claro, o sea, pregunta de reclutamiento, ¿no? De acercamiento de clientes. Oye, claro, o sea, inviertes o no inviertes, participas con esa empresa que ves que tiene un pésimo ¿venderías desempeño, tu caso, tu etcétera, ¿no? carro para meterle a comprar acciones de esta empresa? ¿Hipotecarías tu Mm, casa? Eso es riesgo, ¿no? No, y complementando lo que dice Ulises en la respuesta a lo de José, bueno, pues claro, ¿no? Obviamente que en la industria hay referentes, acabas de decir incluso diferentes organizaciones que te lanzan precisamente esos que son comparativos y es, bueno, ¿cómo me quiero ir midiendo, no? Y obviamente dentro de ellos también uno va estructurando sus KPIs generales de negocio, que estos son, digamos, no solo de un área en específico, sino podríamos hablar acerca de, bueno, de la cantidad total de clientes, ¿no? Bueno, yo contra la industria y el tamaño de mi empresa, oye, ando con los clientes, más o menos los que me podrían dar, pues, rentabilidad, flujo de efectivo, presencia en el mercado. La otra es la productividad es importantísima, ¿no? Por otro lado, la parte del proceso de, bueno, ahí sí, los márgenes de utilidad, un poco más financiero, o los retornos de inversión o los flujos de efectivo, que también pues podemos decir, bueno, oye, ¿qué tanto estoy en este proceso y está funcionando, ¿no? Ahorita el cliente hace 8 días igual, hace 15, lo comentaba de los pasteleros por acá, cerca de Querétaro, y decíamos, bueno, fíjense qué cosa tan tremenda fue empezar a ver que tenían un indicador de riesgo en cuanto a la reducción de cobertura de mercado por la parte de cómo el crimen organizado nada más veía que tenían algún movimiento o una expansión de mercado y vámonos al cobro de piso. Y ya eran, dice, a veces, Enrique, no me lo vas a creer, ya no es solo un grupo, son hasta 3 y pues no andas averiguando si sí son o no. Oiga, si es de este grupo, Y si tráigame son del mismo, claro, ¿no? su credencial de afiliación, ¿no? Dices, pues a ti llegan, te amenazan y depositas, ¿no? Y entonces dice, a lo mejor también ahí se ha manejado este proceso. Y fíjense qué cuestión tan fuerte. Sin embargo, hay una Asociación Nacional de la Industria Repostera que te dice, estos son los indicadores del negocio. Y por otro lado también, bueno, eso que te indica crecimiento y cuáles otros son los que en tu operación has tenido que sobre la marcha implementar, que no dejan de ser estratégico y sobre todo qué acciones has tenido, ¿no? Entonces, lo que han hecho es moverse de manera específica, ¿sí? Se han movido a territorios, digamos, más tranquilos, por eso es que están en Hidalgo, por eso es que se mueven un poco en Tlaxcala, por eso es que, bueno, pues también en parte el mismo Querétaro, que bueno, ahora ya no sabe uno ni cuál es el más tranquilo, ¿no? Pero, ejemplo, todo lo que es Guanajuato, Zacatecas, la parte de San Luis Potosí, dice, y Aguascalientes, dice, es una cuestión tremenda de cómo nos está pegando, ¿no? Incluso me decían, ya no estamos pensando mudar porque ya no podemos, ¿no? Con esta parte de extorsión. Sí, José, ahorita tuve un poquitín de problemas con el internet, está haciendo mucho viento acá en Pachuca y Y ya le quitando la contesté por acá. imagen, nos podemos escuchar mejor, ¿eh? La Gracias. tecnología nunca ha tenido ni tendrá palabra de honor. Nosotros sí, ¿verdad? Qué Exactamente. bueno que sigues con audio. Exacto. Oye, Uli, permíteme complementar esto con la pregunta que me hace José de nuevo. Paco, difiere un poco que los KPIs deben hacer sobre datos documentados. El empresario experimentado desarrolla una intuición efectiva que le da rumbo y es más rápida para tomar decisiones. ¿Qué nos comentas al respecto? Antes de pasarte el micrófono, mira,
La teoría de empresa, José, y te voy a contestar en primera persona, le llamamos la ciencia de empresa. Y en la ciencia de empresa todo se puede y se debe de medir, todo. Ya oíste a Enrique, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Ya oíste a Ulises. Y tenemos estados, ¿no?, de registro donde lo cualitativo, los directores con harto expertise, directoras, convierten variables cualitativas en cuantitativas. Ya oíste a Ulises, porque lo que no se puede medir no se va a poder, pues, manejar, monitorear, controlar, mejorar, lo que tú quieras, ¿no? Mucho de la escuela de calidad de Deming. Entonces, primer concepto, un KPI tiene elementos, y refiero a Ulises al principio de este cóctel, ¿no?, que decía de las métricas. En mi punto de vista, yo digo, mira, el KPI lo debe de entender el Excel. Para ponerlo en términos muy coloquiales, pero muy, muy cuantitativos. Si un KPI no lo puedes manejar bien el Excel, pues cómo lo vas a poder medir, controlar, mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la integración de un KPI, y retomo la filosofía de Ulises, primero, el KPI por definición es cualitativo. Por ciento de incremento de ventas, por ciento rotación de personal, por ciento rotación de inversión, punto. ¿Qué hace rico el KPI para orientarlo al cumplimiento del objetivo vía el camino estratégico? El KPI es el primer miembro de la ecuación si en tu mente está un Excel, José. Por ciento de incremento de ventas, ese es el KPI, punto. Es lo que vas a medir, es tu signo vital, punto. Lo puedes hacer por zona, por categoría, por tipo de clientes, como ya dijo Enrique, como tú quieras, está bien. Por ciento de incremento de ventas. Fórmula, ¿no? Primer miembro de la ocasión es cualitativo, es un enunciado. Y ahí patina el 70% de los ejecutivos. Aún con maestrías, ¿eh? No sabemos definir problemas, no sabemos definir KPIs. El máximo 3 palabras, ¿eh? Después ponen un chorizo así, no, eso no sirve. Primera condición. Segundo miembro de la ecuación, ya lo dijo Ulises, le llamamos parametrización o fórmula. Recuerda que un KPI te puede dar cuando menos 4 salidas, 4 outputs. Como enunciado cualitativo, incremento de ventas, pues ¿qué quieres medir del índice, del indicador vital, incremento de ventas? Por tiempo, por frecuencia, por porcentaje, por volumen. Entonces, dependiendo del output que quieras, es la formulita que te mencionaba Ulises. Digo, para ponerlos en términos muy llanos, José, en tu Excel. A ver, porcentaje de incremento de ventas. Ya poner signo de por ciento me indica que hay una división. Entonces, paréntesis, rayita, numerador, denominador, se cierra paréntesis por 100, igual a el benchmark que tú quieras. Entonces, ¿qué hay adentro del paréntesis? Numerador, pues el resultado real. Denominador, el plan. Y puntos, muerte en la carretera. Y ahí sales el % como resultado. Porque mucha gente, al olvidar la aritmética básica, pues patina con los sistemas y manómetros de control. Pero patinan horrible porque no tienen lo básico. O sea, KPI es ciencia de empresa, punto. Ahora, segunda parte, si tú estás de acuerdo con esa parametrización, que no es fácil, si tú quieres medir el tiempo de varianza de una facturación a otra, pues es una resta, por favor, ¿no? No es un quebradito. Digo, ¿y por qué? Por la teoría de las unidades. En el ejercicio anterior, si tú sacas por ciento, peso sobre peso se eliminan y te queda por ciento, por 100. Si tú dices volumen, cantidad de lo que quieras, la cantidad se elimina arriba y abajo y te queda por 100, o sea, sales por ciento. Ahora, si tú quieres medir cantidad contra tiempo, bueno, ahí ya son otras formulitas, ¿no? Pero aquí lo interesante, Paco, del KPI, lo que dices, o sea, es cómo podemos manipularlo para visualizar lo que realmente queremos ver. Y esa es la magia de estos indicadores, o sea, donde yo puedo orientar el indicador a la perspectiva, o si lo vemos como si fuera un cubo,
a la cara del cubo que me interesa visualizar en la combinación de diversas variables. Y entonces vienen los ratios, ¿no? Lo que decías, o sea, una cantidad dividida a otra, y entonces vas a ver proporciones y vas a ver qué es interesante o qué porcentaje es el que estás avanzando en este tema, ¿no? Antes de Entonces, que bueno, avances, se Ulises, vuelve interesante, ¿no? Ujú. Sí. perdón, antes de que avances, porque percibo por dónde vas, pero tú estás de acuerdo con lo que estoy contestándole a José. Sí, sí, de acuerdo. O sea, es que no es lineal, pues. O sea, Eso es es lo, a perdón, donde la quiero llegar, interrupción. ¿no? Sí. Ahora sí, definitivo. O sea, es esa mezcla de intuición, de feeling, ¿no? Que tiene el empresario. Pero, ¿qué pasa si pasamos del feeling a lo que está documentado? ¿Qué pasa si pasamos a que eh, lo que estoy persiguiendo es particularmente el cumplimiento de una meta, de una estrategia? Y entonces, claro que se puede la intuición para diseñar el KPI. Pero al final del día, pues son datos duros y son datos que te orientan y dejan la subjetividad a un lado. Ya no es un tema de percepción, el yo creo que voy bien. No, voy bien o voy mal o más o menos, o hay que apretar este número, ¿no? Sí, 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 ven por dónde voy. O sea, la intención del KPI, e incluso uno de los grandes retos que tenemos, recuerdo esta empresa que estuvimos trabajando con ellos, decían, es que mi gran reto es cómo paso de la percepción y la subjetividad a Ujú. la objetividad. O sea, ¿cómo transfiero algo que no es tan simple de medir en un indicador que me diga, vas bien? Un indicador que me diga, estás logrando particularmente la meta, ¿no? Entonces, ese es el gran reto que tenemos y lo interesante y una de las primeras recomendaciones como para ir perfilando al cierre del cóctel, este, es crea un tablero. Ujú. Crea un tablero que sea fácil de seguir, fácil de alimentar. Generalmente, una de las recomendaciones que hacemos es que estos tableros estén automatizados. O sea, que no Así es. pongamos a la gente a hacer La tableros y tableros de carpintería. cálculos, ¿no? La carpintería, claro. O sea, cuando ya sale directamente del sistema, pues es una maravilla. Porque incluso esto lo puedes llevar pues, a los dispositivos móviles e incluso algo muy interesante, a una medición constante y perpetua, como hacen los relojitos estos inteligentes que te están midiendo el pulso, que te hacen el electrocardiograma, ¿no? Todo esto en tiempo Cuando real. caminas, los pasos que das. Los pasos que das, etcétera, ¿no? O sea, es conforme te va dando la operación, tiene que ser la medición y el control y la construcción de este KPI. ¿Por qué? Porque no se trata que, bueno, pues ya se murió el paciente y entonces ahora vamos a sacarle los signos vitales, pues ya no tiene sentido. ¿Sí? Si el chiste es reaccionar cuando estás en acción, cuando tiene vida el paciente, cuando todavía puedo reaccionar. Esa es la idea de un KPI, que te brinca el foquito rojo inmediatamente y dices, ay, ¿qué está pasando? Antes de que el carro se desviele, ¿no? ¿Sí? Que ya se prendió el del aceitito, ya se prendió no sé qué, la llantita ponchada. O sea, es para que reacciones en el momento y no cuando ya te estrellaste o el auto está desvielado, ¿no? Oye, Uli, ¿Sí? y yo creo que mejor aún, no tanto que reacciones, sino que proacciones, ¿no? Para Sí, sí, evitarte es una dolores a acción. futuro. Pero imagínate un director, directora de empresa independiente en su tamaño, que por intuición maneje su empresa. Pues a lo mejor tienes un producto, un cliente, pues así nacimos todos, pues ahí te la llevas, pero cuando se empieza a incrementar la complejidad, que ya decía Enrique en un cóctel, con eso del Bani, del Buca, pues a ver quién controla tanta complejidad, ¿no? Y ahí, pues realmente tú hiciste la pregunta detonadora, por intuición o no, pero ahí te va la de intuición. Estamos en el camino correcto y ético para cumplir los objetivos estratégicos. Estamos en el camino correcto para cumplir la promesa de valor, la visión de la organización, sí o no. Ahora, por mucha intuición, demuéstramelo, porque si no me lo demuestras, José, colegas, Teodoro Levi desde los 80 le llamó la miopía de marketing, ¿no? Y hay mucha gente que se cree que ahorita tiene buenos resultados. Sí, pues porque el papá puso la lana, ¿no? El heredero, el sucesor, pues obtuvo la empresa y no le costó ningún esfuerzo. De la escuelita llegó directo a la dirección. Ahora, manténla y hazla crecer. Ayer mismo veía el caso en Netflix, creo que fue de Gucci,
¿Quién me la recomendó? ¿Tú, Ulises, o tú, Enrique, esa película? Yo había leído el libro, pero véanla, por favor, Lady Gaga, etcétera, ¿no? Ahí está. Lo mismo, hoy día que ya es de los árabes, creo que la firma Gucci, que vuelve a retomar, ¿no? Creo que es árabes, ¿no? No hay ni uno de la familia con apellido Gucci dentro de la organización. Digo, es cosa de Claro. tiempo que los pleitos cualitativos o de inspiración pues lleven a otro derrotero, ¿verdad? Bueno, un caso familiar muy doloroso, ¿verdad? La esposa del heredero lo mandó matar y bueno, lo demás es historia, ¿verdad? ¿No? Todo un drama, ¿no? Pero me quedo con lo que dijiste, Ulises, el alineamiento, la auditoría estratégica, el pensar estratégicamente. Y José, si la gente tiene intuición, válido, pero ahí te va lo peor. Esa intuición es intuición estratégica, que es antes del pensamiento estratégico, y el pensamiento estratégico es antes de un proceso estratégico, independientemente del mercado o tipo de industria o tamaño de empresa. Es del pionero o de la pionera, es del emprendedor. Y hay gente, pues para eso viene a los PIS. Y perdón, termino con esto. No seamos más papistas que el Papa. Hay 8 o 12 KPIs que cualquier negocio debe de medir y te robo tus palabras, Ulises. Y te los dice cualquier corredor de bolsa. A ver, ¿cuál es la salud de tu empresa? Y te pone los KPIs de frente. ¿No me enseñaste que en la compra de una empresa aquí en Naucalpan, los gringos estaban por 3X el EBITDA? Y con eso era el valor de la empresa y esta fue su oferta en la mesa. Y tú me asesoraste y le dices, no, espérate, Paco, 9X, ¿no? Para que termines en 5 a 6X. Evita. ¿Qué es eso? Proyección del futuro de la rentabilidad operacional, utilidad operacional hacia el tiempo. No tanto lo que hago, ¿verdad? No tanto cuánto me costó la cartera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay libros, hay manuales de esto. Bueno, están las normas internacionales de información financiera que te dan 12 KPIs que debe de medir económica y financieramente para ver la salud de tu negocio. Y empresario que maneje por intuición y ahorita no se maneja con NIFS, me preocupa que no esté pagando impuestos. Va a comenzar. Sí, claro. Claro, Va puede ser bastante complejo, diluir ¿no? o evadir su responsabilidad societaria. Ahora, aquí De entradita. de acuerdo. Fíjense que tenemos varias preguntas y comentarios, ¿no? De Enrique, por supuesto, Enrique, muy interesante, ¿no? Las escalas consecutivas de medición, precisamente para que vayas teniendo el control de lo que estás haciendo, ¿no? Y que tengas alertas tempranas. Esa es la idea, o sea, que te detone previamente. Y por otro lado, los comentarios de José, con mucho gusto los atendemos en privado o en otro momento, José. Pero lo interesante es que hay varias o diversas variables que alimentan los KPIs. Mi consejo es el siguiente: que estén derivadas de tu sistema de información, que esté derivado de un proceso automatizado. Y aquí la variedad es infinita, pero lo importante es que esa variedad te diga algo a ti. ¿Sí me explico? O sea, que a ti te detone una acción y en consecuencia una mejora a tu estrategia o al posicionamiento que estás teniendo o precisamente lo que quieres lograr como meta de la organización. ¿Vale? Bueno, pues bueno, equipo, una vez más se nos fue este cóctel otra vez, un tema interesante, ¿no? De mucha técnica, de mucha A lo charla. mejor el próximo cóctel en 15 días sea contestarle a José por proceso, ¿no? Cuáles son los KPIs que recomendamos, con qué fórmulas. En la y organización, tú que eres mago, ¿no? En el Vamos Excel, Ulises, a lo mejor proyectas algún cubo de información. El área comercial, ¿no? Del área de recursos humanos. De capital humano, etcétera, ¿no? O sea, pero está muy interesante. Producción, claro. Muy bien. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos en el siguiente hotel. Gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Gracias, Paco. Gracias. Enrique. Buenas noches. Maravilloso, Enriquito, Uli. Gracias.
Como el béisbol, con home run, con casa llena, mi querido Safe. doctor. Pues lo dice el código, lo mencionabas tú en los elementos Oye, del si código, fuera o sea, tu lana, ¿gastabas ese desayuno con mimosa en el mejor pues a lo restaurante mejor de la no, a zona? lo mejor sí. Sí, el punto es que no. Por ejemplo, la típica promesa, ¿no? De fin de año, ¿cuál es? Voy a bajar de peso, ¿no? Voy a Listo. bajar de peso. Ahora sí Voy a pagar ver. mis deudas. Ahora sí, ¿no? Y ahora sí vas a ver este año 8 kilos. 8 kilos. Y te ponen las caminadoras en el súper y entras y hay bicicletas y hay de todo y venden, pero como nunca, ¿no? Y lo interesante es que la bicicleta y la caminadora se vuelve el perchero más caro que has comprado en la vida, Sí. porque nunca más te vuelves a subir. Bueno, yo admiro que Ulises pone en su agenda comida, porque si no se le olvida. Yo Oye, quisiera pero que se olvidara. que no se haga guaje, que no se haga guaje, porque el doctor aquí, Ulises, come comida ejecutiva todos los días. Comida francesa, pato al orange, ¿no es cierto, Ulises? Un gansito y un Sí, Orange Crush ahí. Gansito y el Orange apaga la Crush. Pero me quisiera yo que se me olvidara comer, hombre, no que ese hombre se le olvida comer y a mí no se me olvida esa costumbre de comer todos los días, no se me quiere quitar. Ahí me Bueno, permití poner las tuyas y las mías, Uli. Cierra, por Muchas favor. gracias, Enrique. Ay, muchas la gracias. mía no, gacho, ¿eh? Se nota que hay No, niveles, claro ¿eh? que sí, Se claro que nota sí. que hay niveles. Liderazgo, Oye, Ron. No, Que muchos maestros hasta me decían, uy, yo creo que ese polvo está desde que yo era alumno de aquí. No, imagínate. Imagínense, ¿no? Imagínense nada más. Pero el producto era padrísimo. Entonces, nos encanta acumular estos ¿Te objetos. refieres a mí, verdad, doctor? Por supuesto, mi querido Paquito, tienes Me declaro culpable. computadoras desde el 1900 acumuladas y apiladas que ya no sirven para nada. No, hiciste limpieza, ¿no? Precisamente. Bueno, con decirles que ayer hice tanta limpieza y tanta organización que corté el cable de internet de mi casa yo misma. Porque empecé a ver que me le he pasado todos los días, todo el día buscando dónde conectarme a internet porque yo sola me hice la maldad. Fuego amigo, balazo en la pata, Pati. ¿Tú sabes cuál es el sexto archivo, Ulises? ¿Cuál es el ¿Cuál? sexto? Pues el bote de basura, ¿verdad? Ahí. Sí, sí, Todo sí. se nos está cortando. Exactamente. Ha de ser que Zoom, que estamos hablando mal de él. Sí, ¿no? Fíjense que dos apuntes. Uno, gracias, José, dice, contrata lento y corre rápido si lo medita. Gracias, José, sí. No sé aumento de qué, Sí, Pati, claro. de chamba, Trabajo. De trabajo, ¿no? Trabajo, sí. porque